Mi gente, necesito su ayuda. Quiero llegar a los 30k y me ayudaría muchísimo si se suscriben, le dan like y comparten para que los vídeos lleguen a más personas. Así que por favor, cuenten con su apoyo, que juntos lo logramos. Gracias, los quiero mucho. Y empezamos. Yo, entrando con fuerza, señalando la pantalla. Bueno, levántense todos, carajo. Van a ver otro universo, otro mundo completamente distinto. Así que prepárense, repárense y acomódense. Esto ya va a comenzar. Bakugo, sentado de brazos cruzados, molesto. TCH. Más vale que haya explosiones o me largo. No me levanté para ver porquerías. Deku, emocionado, con su libreta lista. Otro universo. Esto es increíble. ¿Será un mundo donde yo sea el héroe número 1? ¿O donde Kacchan sea amable? Hiro, con audífonos puestos. Un mundo donde Bakugo sea amable, sí, claro. Ya con eso sé que esto es ficción total. Zero, riendo. Yo quiero ver si en ese universo Mineta por fin crece más de 1 metro. Mineta, ofendido. Oigan. Tal vez en ese mundo soy guapo y las chicas me persiguen. Ya verán. Todoroki, tranquilo, tomando té. ¿Otro universo? Me intriga saber si mi yo alternativo tiene mejor relación con papá, o si es chef, quizás. Kaminari, entusiasmado. Sí, sí. Quiero ver si soy una estrella del rock o algo así. Imaginen eso. Kirishima, frotándose las manos. Vamos, esto se va a poner épico. Un universo diferente suena muy varonil. Aizawa, desde una esquina con mirada cansada. Si esto termina en un desastre, ustedes limpian el dormitorio. No pienso detener otra guerra interdimensional. Ha pasado mucho tiempo y nada ha cambiado. Mi padre nos dejó a todos tirados. Por mucho que lo niegue, quiero tenerlo al lado. No soy tan invencible para cargar su legado. All Might, apuntando a la pantalla mientras todos miran con atención. Hey, a este yo lo conozco, creo que se llama Invencible, ¿cierto? Nosotros vimos cómo su papá se volvió malo y se fue. ¿Esta es la siguiente parte o qué? Yo diría que sí podría ser, la segunda parte esta es la continuación. Deku, emocionado, con ojos brillando. ¿Sí? Es Mark Grayson. Lo recuerdo. Su historia fue tan intensa, ese momento con su padre, Omni-Man, fue brutal. Bakugo, cruzado de brazos, gruñendo. TCH, ese tipo se llama Invencible pero lo viven partiendo a golpes. ¿Qué clase de maldito apodo es ese? Kaminari, riendo. Bro, pero igual se levanta. Eso sí es tener resistencia, Aunque sí, siempre termina sangrando. Zero, haciendo una mueca. ¿Y su papá qué onda? Le dio una paliza tan brutal que pensé que era villano del año. Hiro, con un leve escalofrío. Y aún así, Mark lo sigue amando. Qué pesado. Imagina que tu propio padre diga que todos tus amigos son como mascotas, Aizawa, con expresión sombría. Ese mundo es más crudo que el nuestro. Ser héroe ahí, no es un juego. Kirishima, apretando el puño. Mark es varonil por seguir luchando. Aunque esté hecho trizas, no se rinde. Eso es lo que cuenta. Todoroki, sereno. Su padre, me recuerda a alguien. Mira al vacío intensamente Mineta, temblando. ¿Y si ese tipo viene a nuestro mundo? A mí ni me miren, me escondo con Eri. Quiero tiempo solo para poder respirar y que el mundo no peligre si no puedo estar. Quiero tener una vida normal, ir a la universidad, perder la virginidad. Pero aquí me ves, dejándome la piel, porque la misión de hoy es salvar a la reina pez. No tengo tiempo ni para terminar las citas, no soy lo que quiero sino lo que necesitan. Crecer. Aizawa, con voz seria, mirando la pantalla con atención. Sí, Mark solo quiere una vida normal, después de todo lo que ha vivido, ¿quién no querría eso? Qué pesar. Todo ese peso sobre sus hombros. ¿Y su padre? ¿Dónde quedaría Nolan después de todo? Deku, con una expresión triste y empática. Mark tiene un corazón enorme. A pesar del dolor y de la traición, sigue intentando hacer lo correcto. Y su padre, bueno, creo que ahora está pagando las consecuencias de sus actos. Aunque, tal vez en el fondo sí lo quería, Bakugo, mirando con los brazos cruzados. TCH, ese no merece ni llamarse padre. Lo traiciona, lo revienta, y luego quiere que lo ayude. Que se pudra. Kaminari, medio pensativo. Pero igual, es complicado, ¿no? Imaginen que el mundo entero depende de ti y además tienes que decidir si ayudas a tu papá o lo dejas morir, Kirishima. Eso es duro. Mark es fuerte por mantenerse firme. Aunque le duela, eligió hacer lo correcto. Aizawa, serio. Él está tratando de forjar su propio camino. Aunque Nolan sea su padre, eso no define quién es Mark. Todoroki, mirando al suelo. A veces los padres fallan. Pero no por eso debemos seguir sus pasos. Lo digo por experiencia, Mineta, tocándose el pecho con dramatismo. ¡Qué novela! Yo no sé si llorar o aplaudir. Davi, cerrando con firmeza. Entonces es claro. Mark no solo quiere una vida normal, la merece. Y si su padre tiene que enfrentar las consecuencias, que así sea. Y no ser un hombre, invencible solo tengo el nombre.
Todo ha cambiado, al objetivo he fallado. Por mucho que lo niegue, quiero tenerlos al lado. Mi corazón grita lo que el cerebro ha borrado. Pensé en acabar con mi vida, fallé a mi raza, fallé a mi familia. A nada de hacerlo me citan, hay esperanza si me necesitan. Mirko, impactado, mirando fijamente la pantalla. Uy, ¿cómo así? Entonces Nolan no destruyó ni conquistó la Tierra porque sí quería a su hijo y esposa. Eso es, romántico, perturbador, todo al mismo tiempo. Metro Lady. ¿Y qué? ¿Se iba a quitar la vida? ¿Por fallarle a su raza y a su familia? Eso lo dijo él mismo, qué pecado tan brutal. Aizawa, con tono grave. Eso es lo que lo hace más humano, o más trágico. Está atrapado entre lo que fue entrenado para ser, y lo que realmente sintió. Deku, conmovido. Él eligió no destruir el planeta. Eligió a su hijo. Eso debe haber sido una decisión durísima para un Viltrumita, Bakugo, con fastidio. Eso no lo hace un héroe. Falló su misión, claro, porque le dolía hacerla. Pero ya la empezó. ¿Ahora quiere redención? TCH, Todoroki, sereno. Elegir no seguir un legado violento, también es una forma de ser fuerte. Aunque venga con culpa. Kaminari, tocándose la cabeza. Es que, es mucho. Ser un soldado criado para conquistar planetas, y luego sentir. Eso le partió la cabeza. Kirishima. Pero al final eligió a Mark. Eso es valiente. No sé si perdonable, pero valiente. Lira, reflexivo. Quizá eso es lo que más duele, que alguien tan poderoso decidiera no matar, pero tampoco supo cómo vivir con esa decisión. El mundo está en peligro. Así que darme unos minutos conmigo. Has cambiado, creaste una familia, una mentira del pasado. Llamaste perra mamá desgraciado. Y en tan poco tiempo nos encontraste reemplazo. Te odio demasiado y quiero darte un abrazo. Necesito tu ayuda, Mark, échame una mano. Ha pasado mucho tiempo, ahora tienes un hermano. Te pido que me perdones, solo mira los taxanos. Mereces ser conquistador, también soy un ciudadano. Kirishima, viendo la escena con una ceja levantada. Ah caray, literal Nolan es el tipo que dice, yo le doy a lo que se mueva. Denki. ¿Qué es eso? ¿Una mosca? Una lombriz intergaláctica. No importa. Nolan ahí va y toma esposa. Hyou y Pa Colmo tienen un hijo. Dios mío, este man no tiene filtro. Mark, Koroti, frunciendo el ceño. ¿Y su idea de empezar de nuevo es dejar otro hijo con otro planeta? Deku, con cara de compasión, pero confundido. Tal vez, Nolan realmente quiere redimirse. Pero no puede borrar lo que ya hizo, Bakugo, con los brazos cruzados. Eso no es redención, es abandono interplanetario. TCH. ¿Va a hacer lo mismo cada vez que la cague? Shigaraki, desde un rincón, burlón. Hasta yo siento que ese tipo necesita terapia galáctica. Ryukio, cruzando los brazos con tono irónico. Entonces, Nolan quiere volver a empezar. Después de traicionar a su raza, dejar la tierra sangrando, y soltar hijos como si fueran panfletos. ¿Y ahora si quiere ser papá modelo? No sé si reírme, llorar o buscarle una vasectomía cósmica. Aparece, quiere pelear. Por fallarles a su raza lo vienen a ejecutar. No se trata de venganza, es cuestión de orgullo. Y la van a defender usando los puños. Puedo vencerles, sé que puedo matarle. Pero si lo hago seré igualito a mi padre. Y por dudar y no confiar en mí, termino en una masacre. Dicen que Omniman ha sido envenenado por el comportamiento de un humano. Por fallar a su planeta será ejecutado. Y luego vendrán a la Tierra a acabar lo empezado. Alzando la voz, viendo la escena con rabia. ¿Qué? Van a ejecutar a Nolan por no conquistar la Tierra. A Kitsu. ¿Pero qué clase de lógica retorcida es esa? El tipo salvó a la humanidad al fallar esa misión y ahora lo quieren borrar por eso. Mario. Lo que hizo es imperdonable, pero su decisión de detenerse es lo que lo hace más humano. Bakugo, gritando. ¿Y quién decide si alguien merece vivir o no? Esa decisión no le corresponde a una raza genocida. Shigaraki, burlón. ¡Qué ironía! El hombre más poderoso del universo, reducido a un traidor por tener un poco de corazón. ¡Qué triste, o qué patético! Midoriya, mirando a Mark con tristeza. Mark, este es tu momento. Si no haces algo, perderás a tu padre para siempre. No importa quién haya sido antes, lo que importa es quién intenta ser ahora. Tengo algo que no quise, pero dicen debo usar. Invencible quiero ser, y no el hijo de Omniman. Normalmente la familia se reconcilia si no van bien. Aunque es derrota, todos van a ver. Invencible ya va a ser. Electrizante serie y un perro que habla en pelis. Esa cabeza tan grande Levi. El villano de turno es Levi. Bakugo, gruñendo mientras observa los portales. TCH. ¿Ahora qué demonios es eso? No acabábamos de pasar por una guerra. Y ahora portales dimensionales. Esto es un desmadre. Todoroki, serio, mirando fijamente. Son inestables, no son quirks comunes. Algo está forzando el tejido entre mundos. Deku, con expresión de preocupación, con los puños apretados. Pobre Mark. Apenas puede respirar después de todo lo que vivió con su papá, y ahora esto. Él solo quería una vida normal. Aizawa, Erasure con los ojos entrecerrados. Y no quiere ver a su padre, tiene sentido. Lo usaron, lo manipularon, lo dejaron solo. Confianza rota a ese nivel no se repara fácil. Davi, con una sonrisa torcida.
¿Y tú dijiste que esos portales vienen de un villano nuevo? ¿Acaso va a ser peor que el padre? Porque si lo es, esto se va a poner interesante. Con mirada seria. Sí, esos portales son de un enemigo que todavía no han visto. Uno que puede romper dimensiones. Y lo peor es que, sabe quién es Mark. Y lo quiere fuera del tablero. Denki, temblando un poco. Fuera como, muerto. ¿Por qué siempre quieren eliminar al tipo más traumatizado? Uraraka, con voz baja. Mark ya no confía en nadie, ni en sí mismo. Pero si ese nuevo villano aparece, va a tener que tomar una decisión. O se esconde. O lucha. Endeavor, firme. Y si decide luchar, va a necesitar aliados. Porque lo que sea que viene por esos portales, no es de este mundo. Puede viajar en muchas líneas temporales y se ve que en la mayoría mato con mi padre. Pero en esta realidad yo no soy así. No tienes por qué odiarme a mí. Un alien buena gente que habla con la mente, maltratado por virtud físicamente. Tiene un plan, revive el boss. Sin miedo va a salvarte a vos. Deku, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué fue eso? ¿Cuántos Marks eran esos? Algunos se veían completamente malvados. Se unieron a Omniman sin pensarlo. Bakugo, con cara de te lo dije. ¿Ves lo que pasa cuando confías en el tipo equivocado? Ese frentón de Omniman creó una línea completa de Marks versión mini villanos. Todoroki, pensativo. Es aterrador, la idea de que en muchas realidades Mark se rindió, y eligió el camino de su padre. ¿Qué tan delgada es la línea entre héroe y amenaza? Aizawa, cruzado de brazos, sin dejar de mirar. Lo que vimos fue solo una fracción de lo que hay allá afuera. Realidades donde Mark no luchó, sino que obedeció. Y eso es más peligroso que cualquier villano. Endeavor, asintiendo. Salvar a Nolan, no fue por compasión, fue estrategia. Porque si el Imperio Viltrumita manda más, necesitarán al traidor más fuerte para enfrentarlos. Davi, cruzando los brazos con una sonrisa. Y dime, ¿cuál de todos esos Marks va a venir aquí después? ¿Uno que ayuda, o uno que domina? Uraraka, con voz temblorosa. No puedo imaginar lo que sintió al ver tantas versiones de sí mismo, tantas que fallaron. Denki, mirando a Kirishima. Literalmente yo viendo todas mis calificaciones cuando repruebo. ¿Y en cuál universo si estudio? Kirishima, riendo. Oye. Pero ese alien fue valiente. Se metió a salvar a Nolan aún sabiendo todo lo que hizo. Eso sí es tener agallas. Yo, mirando a través del portal. Y esto apenas comienza, lo que viene, marcará qué tipo de Mark enfrentaremos. ¿El que carga con el pasado, o el que se convierte en su peor reflejo? Villano me pone a viajar. Portales sabrán, conozco a Spider-Man. Y en la noche más sombría Batman me saludará. Y con el franco del Fortnite se terminará. Mi madre ha sido dañada. He intentado hablar contigo y no sirvió de nada. No sabes quién soy, odio tu mirada. No sabes que mi fuerza era controlada. Espero que tú seas igual o más fuerte. Si juegas con la suerte, te va a tocar la muerte. Al final ha pasado lo evidente y no quería. Sabía no era suficiente. He terminado bañado de sangre. Al final sí que soy como mi padre. Deku, visiblemente impactado, con los puños apretados. No quería hacerlo. Pero no tuvo opción. Astron era una amenaza, pero Mark está destrozado por dentro. Todoroki, serio, voz baja. Él lo mató, pero no con odio. Lo hizo con dolor. Eso lo hace aún más difícil de ver. Bakugo, cruzado de brazos, levantando una ceja. TSK. A veces no hay más opción. Si ese tipo iba a acabar con él o con los demás, tenía que hacerlo. ¿O querías que lo abrazara? All for One, detrás de los héroes, con voz grave y sonrisa torcida. Así se hace, chico. Eliminar al enemigo sin titubear. Astron era una amenaza. No te frustres por eso, Mark. A veces el bien se consigue con sangre. Uraraka, con lágrimas contenidas. No me gusta ver a alguien tan roto por hacer lo correcto. Mark solo quiere vivir en paz. Aizawa, mirando atentamente. La diferencia entre un héroe y un villano no siempre es clara. La intención importa, pero las consecuencias marcan para siempre. Denki, tratando de romper la tensión. Yo hubiera salido corriendo. ¿Ese Astron no se partía con diplomacia o algo? Kirishima, mirando a Denki. A veces ser fuerte es tener que hacer lo que nadie más quiere. Mark fue fuerte ahí, aunque nadie quiera estar en su lugar. Spinner, cruzando los brazos. ¿Saben qué es peor? Que lo juzguen por eso. Si no lo mataba, ahora estaría muerto él. Así es la guerra. Davi, mirando la pantalla con una sonrisa torcida. Ese chico, está cruzando líneas que no hay forma de desandar. Bienvenido al club, Mark. Hasta, viendo cómo la escena se desvanece y la tensión queda en el aire. ¿Y ahora, qué camino tomará Mark? ¿Seguirá soportando la carga, o terminará siendo lo que más teme? Aunque el pasado es oscuro, yo pondré de mi parte para cambiar el futuro. Nos ponemos serios. Los libros de papá solucionan los misterios. La historia aún no se acaba y lo que nos depara es una guerra contra el mismo imperio. Tengo algo que no quise, pero dicen debo usar. Invencible quiero ser y no el hijo de Omniman. Normalmente la familia se reconcilia si no van bien. Aunque esté rota todos van a ver que invencible ya va a ser. Deku, levantándose del asiento, con mirada decidida. Tú puedes, Mark.
No estás solo. Eres fuerte no por tu sangre, sino por tus decisiones. Bakugo, gruñendo. Dales en la mandarina, carajo. Que sepan lo que es pelear contra un verdadero loco con corazón. Todoroki, serio, cruzado de brazos. Él está peleando por su mundo, por su gente. No hay mayor fuerza que esa. Kirishima, golpeando su puño contra la palma. Eso sí es ser duro. No se rinde aunque lo superen en número. Así se hace, bro. Hirou, ajustándose los audífonos, sería. Ni los Viltrumitas lo van a callar. Él va a rugir con todo el peso de su convicción. Shigaraki, con una risa rara desde el fondo. ¿Y si gana? ¿Y si el chico se vuelve el monstruo que odia para salvar lo que ama? Ah, eso lo quiero ver. Toga, apoyando la barbilla en las manos, encantada. Qué lindo. Peleando por su gente, aunque tenga que romperle la cara a su propia especie. Qué adorable. Aizawa, sin dejar de mirar la pantalla. Lo que viene no es una pelea. Es una guerra de identidad, y Mark apenas está entendiendo quién es en realidad. Mineta, mirando a todos y levantando la voz con ánimo. Vamos, Mark. Pégales con todo, carajo. Tú no eres como ellos, tú tienes corazón. Y aquí todos te estamos viendo, así que no se te ocurra rendirte. Y bueno gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, así que espero que se os haya gustado el vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y susca el otro canal también gente, y comenzamos con los saludos gente, y bueno gente, estas son las personas que les mando un saludo muy especial, os quiero mucho y gracias por estar cada día, los quiero gente.